Televisora Andina de Mérida presenta Con Benedetto. Gracias a la audiencia que nos ve a través de la televisora Andina de Mérida, redes sociales. Hoy con un programa más. Con Benedetto vamos a hablar con Alexander Morales, un líder, exlegislador, abogado, que tiene un plan para la ciudad y además tiene una gran experiencia en sus diferentes cargos públicos. Así que bienvenido a este programa. Vamos a tener una tertulia muy bonita el día de hoy. ¿Cómo estás, Mariano? Bien. Un placer saludarte, saludar a todos quienes nos están escuchando a esta hora de la tarde, noche. Tarde-noche, pero ahora por las redes sociales queda ahí, y entonces la gente lo ve en su carro, lo ve en su televisor, a la hora que quiera sintoniza la televisora Andina, el programa Con Benedetto. Sí, bueno, felicitarte, hermano, sigues en la lucha de poder informar, de poder llevar la información a los merideños y agradecer a la televisora Andina de Mérida por esta oportunidad. Sí, hermano, como tú lo dices, hemos estado en la función pública durante muchos años, además nos hemos especializado, Mariano, porque gracias a Dios y a mucha gente que ha ayudado, he tenido la oportunidad de estar en Chile a través de un proyecto allí de la OTCA, donde me gradué de gerente público y político, pero además me gradué en la Universidad de los Andes como abogado. He estado en cargos que comentábamos tú y yo tenemos que hablarle, de demostrarle 8 años la dirección de inquilinato de la ciudad de Mérida, cuando la oficina de inquilinato era la encargada de hacer todas las regulaciones de los alquileres, pero además íbamos más allá porque estábamos con la gente en cuanto a los precios, a los cánones de arrendamiento, y había una justicia porque eso abrió un gran equipo. Y en eso hacían seguimiento, la gente iba, había entendimiento entre las partes, porque el que quería alquilar ponía un precio al otro, y entonces todo el mundo llegaba a un entendimiento. Y en 8 años hicimos un solo desalojo, porque el merideño de por sí es una gran persona y siempre el entendimiento era nuestra función principal en esa oficina. Y en esa época eran bolívares. Sí, Bolívar, tenía una fuerza muy importante el Bolívar, tanto en el país como en la ciudad de Mérida, ¿no? Y bueno, y ahí fuimos creciendo y estuvimos como legislador del Estado en varias comisiones. En la comisión de límite es una de las que más me recuerdo, Mariano, por esos grandes viajes que hacíamos a localidades bellas de Mérida, como Guaraque, de donde por cierto estuve este fin de semana, pero fuimos a Santo Domingo, Arapuey, a Santa María Caparo, ¿no? Al Alto del Guaymaral. Claro, en el Viento. Alto del Viento. La gente ignora que tenemos una ciudad que es Santa María Caparo, que es a hora y media de San Cristóbal, pero es de Mérida, ¿no? Porque colinda con Arzobispo Chacón, con Canaguá, y está a 8 minutos de Abejales. Y Caparo es una zona bellísima de Mérida, con una gran producción agrícola y pecuaria. Municipio Padre Noguera. Padre Noguera. Ahí es donde, bueno, tiene, por cierto, yo creo que Caparo tiene una influencia muy importante en Mérida, porque allí se invirtió muchos millones de dólares en la represa Uribante Caparo, represa que ha sido abandonada como muchas cosas en el país, en el estado, y tiene un liceo, aprovecho, tiene un liceo que tiene más de 15 años de construcción y no lo han culminado, y los niños todavía van a ver clase a las casas. Entonces aprovecho para decirle al gobierno que es importante culminar todas estas obras educativas, y voy más allá. El hospital de Santa Cruz de Mora tiene también como 10, 12 años, y usted pasa por la avenida principal de Santa Cruz, por la perimetral Vía Tovar, y ahí está el hospital, pero el hospital en construcción. Repito, más de 10 años en construcción y totalmente abandonada. Y así son cientos las obras que en el Estado están tiradas al piso, que no les ponen atención,
que ni siquiera la Procuraduría ni la Contraloría entregan gestión de lo que se puede hacer o que no se puede hacer con estas obras. Y no voy lejos, ¿no? Aquí tenemos una denuncia que hicimos cuando éramos legislador en la ciudad, que fue el Cinco Águilas, la entrada a Mérida. El elevado. Cerca de donde tú... Claro, esa es mi parroquia donde yo vivo, el elevado, una inversión millonaria. Allí se le pagó a las empresas. Es más, la gente que es vecina del barrio allí, San Benito, creo que se llama, donde está la venta de pasteles, ellos no tienen la propiedad de los inmuebles porque esos inmuebles pasaron a ser parte del Estado, pero eso quedó así. Y lo más terrible es que el Estado venezolano no dice qué pasó con el dinero, porque una empresa cobró, porque no se hizo absolutamente nada. Le dieron el anticipo y todo. Así es, le dieron el 30% de la obra lo cobraron. Y bueno, estamos esperando que Venezuela pueda rectificar, que podamos entender que tenemos que tener un orden, que tenemos que caminar en torno a las calles leyes. y avenidas de Mérida, y usted que recorre el municipio, hábleme. El municipio no, el municipio por supuesto, claro, pero que recorre el estado. ¿Cómo está Mérida? Mira, los puentes, porque quiero hablar de eso, alrededor de 7, 8 puentes caídos, y lo peor es que tú no ves un proyecto para la recuperación de esos puentes. Acabo de hablar con personas que son de la Panamericana, donde el puente llegando a Nueva Bolivia está caído. La gente tiene que meter sus vehículos al río y pasar por el río en una carretera nacional tan importante, porque por allí salen muchos de los alimentos que van a la nación, al centro del país. Y me dicen, pero es que no se ve ni una máquina, no se ve ni una gestión de gobierno para poder solucionar esta vía. Pero los demás puentes de esa misma carretera están en peligro de caerse porque es que no hay mantenimiento. Tienen abandonado toda la vialidad del Estado. Vengo de Guaraque y en Guaraque, bueno, el que mete un carro para Guaraque es porque ama a Guaraque, es porque quiere Guaraque o tiene la necesidad de ir para Guaraque para alguna diligencia en común, porque Guaraque tiene problemas de vialidad pero demasiado grandes. Y repito, lo peor es que no se ve gestión, lo peor es que ni siquiera hay una incidencia en torno a la solución de los problemas de la vialidad. Y aquí tenemos... Y usted que conoce de leyes, que fue legislador, y decretaron una emergencia para agilizar los diferentes recursos, para que llegaran los recursos. Mira, lo que pasa es que anteriormente, en los gobiernos pasados, se hablaba, se debatía de los recursos y la gente sabía cuánto llegaba al Estado, por dónde llegaba, en cuanto a por qué ley llegaban esos recursos, pero es que ahora todo lo cubren, ¿no? Aquí no se sabe absolutamente nada, ni hay una entrega de cuentas públicas, y yo creo que la transparencia en cuanto al manejo del dinero es fundamental, porque usted como vecino, usted puede reclamar porque usted sabe que hay un dinero para recuperar las carreteras de la Cuenca del Chama. Ahí tenemos la Cuenca del Chama, y hablan del Cafetal, ¿no? Es un paso muy importante, el que no lo conoce, saliendo de la Carabobo para ir a Don Perucho. Ese paso tiene años, porque es que no tiene meses, no tiene días, no, tiene años con problemas, y caen tierras, cae piedra, y es un peligro. Entonces a veces el paso se para totalmente, y ¿quiénes arreglan el paso? Mayormente son los mismos vecinos quienes están allí, pero que por la necesidad, se ven con la necesidad de arreglarlo. Pero ese es el inicio del problema, porque si usted va por toda la vía de la Cuenca del Chama, desde el sector El Zamuro es en La Vega, San Antonio, hasta Chamita, yendo para tu pueblo, vía El Morro, usted va a encontrar que esa vía está totalmente deteriorada y que es necesario que la vialidad de la Cuenca del Chama sea arreglada. Pero es que no solamente es que sea arreglada la vialidad, es que la Cuenca del Chama debe tener un proyecto para poder convertir a la Cuenca del Chama en una zona productora, en una zona importante, no solamente para Mérida, no, para el país, porque en la Cuenca del Chama, imagínate, de allí comienza la Sierra Nevada.
Sierra Nevada, que está cada día siendo más atropellada, porque cuando ustedes miran para la sierra, observan que hay humitos. Esos humitos que la gente está quemando, y la sierra cada día tiene menos posibilidad de subsistir. Entonces declaremos a la Sierra Nevada en emergencia. Y además están construyendo, las aguas, hermano, están construyendo. Hay construcciones. Vamos a publicidad, llegamos a nombre del Hotel Bolívar, un rinconcito de Mérida en el norte de Santander. Vaya y visite el Hotel Bolívar, Centro Médico Sigma, donde están los mejores especialistas. La línea aérea Láser, que con bandera venezolana visita los diferentes aeropuertos nacionales e internacionales. Digitel, cámbiese a 0422, más municipios y más parroquias de Mérida cuentan con Digitel. Materiales Los Andes, buenos precios, marca y calidad. Vaya allá a la avenida Los Próceres. Tobarsap, ¿qué quieren saber de Tobarsap? Bueno, que es un servicio rápido con un internet muy eficiente y bien impreso Andina. Todo lo que usted necesita en impresión, eso queda en el Parque Glorias Patrias. Y La Nota, vaya a almorzar en La Nota, vaya a degustar una hamburguesa en La Nota en las diferentes direcciones, porque bajaron de precio. Vamos a Máster y ya venimos con más. Seguimos con más del programa con Benedetto. Estamos conversando con Alexander Morales. Alexander, hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es honestidad y eficiencia, que era un eslogan que usted conoce muy bien de un gobernador y que hay muchos alcaldes que lo han agarrado. Un gobernador como Jesús Rondón Nucete, que le hace falta a Mérida, pero ya hay unos pupilos, ya hay gente que tiene una escuela, como Alexander Morales. Lo que está pasando en la ciudad, déjeme hacerle esta pregunta: ¿qué carrito tiene usted? Un Aterios Toyota. Bueno, imagínese, carrito cómodo, carrito ahorrador de gasolina, que puede costar unos 6,000, 7,000 dólares, de ahí no pasa. Debe estar por ahí. Porque es que, yo le hago la pregunta, porque es que, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Mérida? ¿Cómo está el estado cuando las carreteras no funcionan? El domingo pasado tuvimos el Collado del Cóndor y lo que hicieron fue abrir paso, más nada. Las carreteras del páramo como están, y estamos a vísperas de temporada alta, estamos en vísperas de Semana Santa, que nos vienen a visitar. El caso de la Panamericana, que hay que pasar por un río, que la gente se accidenta porque se le moja el cableado, porque se le daña un sensor. Esa es la realidad de Mérida. Y otra de las cosas, que fui hace pocos días, como todo papá, llevar a mi hija a hacer una tarea en una casa en La Pedregosa, y yo dije, Dios mío, y esto es La Pedregosa. Cuando vemos ahora que los recursos se manejan con un Consejo Federal de Gobierno, además con un poder popular a través de unas comunas, hay unas elecciones donde el pueblo elige las obras, pero veo que van a hacer el techo de una cancha, entonces es un presupuesto para el techo, pero antes del techo hay que hacer los huecos para montar el hierro, y antes en 2 meses, en 3 meses de una vez llegaba un gobernador de la época y hacía una cancha, hacía casas, hacía grandes obras. Sí, mira, Mariano, me recuerdo cuando el doctor Rondón gana la gobernación por primera vez. Ese mismo día el plan de gobierno del doctor Rondón se empezó a ejecutar, porque ese mismo día el doctor Rondón le entrega al Consejo Legislativo, Asamblea Legislativa en aquella época, una ley donde se comenzaba la construcción y pavimentación de todas las carreteras de los pueblos del sur. Rondón es juramentado y dice, y aquí mismo, aprovechando que están ustedes, ¿verdad?, los diputados del momento, entrego el plan de obra de mi gestión, de mi gobierno, y el decreto número 1
es la pavimentación y construcción de la carretera de los pueblos del sur, porque el doctor Rondón gobernaba con planes. El doctor Rondón tenía un proyecto y la gente lo podía entrar y debatirlo y discutir con él ese proyecto. Entonces se comenzó a construir la carretera de los pueblos del sur, que llegó hasta el Cañadón. El Cañadón es un sector vía Guaymaral. Y en un año y medio se culminaron todas las carreteras de los pueblos del sur. Pero es que no era solamente las carreteras, eran las obras de arte, las aceras. Se llevó pavimentación de primera al arzobispo Chacón, a los camellones, a la salida, a las vías agrícolas. Y bueno, hermano, en año y medio, ahora aquí duran más de un año y medio tapando un hueco, reparando una plaza, haciendo una escuela que se debe construir en 2-3 meses, bueno, que además en estas gestiones no han construido escuelas. Lo que hacen es ir y tapar las filtraciones de la escuela, pero se duran 2 y 3 años haciendo esta tarea. Usted estudió, por cierto, en un liceo que en una época, cuando usted estudió, le decían el gallinero. Así es. Eso no es mentira. Lo digo con toda responsabilidad. Unidad Educativa Antonio Nicolás Rangel, donde usted egresó, y resulta que ese colegio, ese liceo público, donde estudiaban todos los merideños, en menos de 4 meses fue remodelado, y que dejaron las mismas paredes y pasó a ser un gallinero de zinc por teja y machimbrado. Así es. ¿Es verdad? Sí, se hizo la escuela, porque era la escuela San José Obrero. Que ahora es José María Vela. Y ahora pasó a ser, bueno, un Yo estudiaba en esa oportunidad en la escuela, usted estudiaba en el liceo. En el liceo, y así como se hizo la escuela José María Vela, se arregló el liceo Antonio Nicolás Rangel. Bueno, fueron cientos de obras importantes. Pero es que eso era muy rápido, nosotros contentos porque terminó el año escolar, julio, y listo, llegó maquinaria, no, iremos a tener clase dentro de 2 años, no, en septiembre ya estaba otra vez inaugurado. Sí, mira, el Centro Cultural Tulio Febres Cordero. Mariano Picón Salas en el Vigía. Bueno, porque eso era parte del proyecto cultural de Rondón, porque es que para cada cosa tiene que haber un proyecto. Y Rondón hizo, les cuento a ustedes, 23 gimnasios techados, porque era parte del proyecto deportivo. Hizo una serie de museos y en la parte cultural, pero además centros culturales en diferentes zonas del estado. En el plan educativo hizo yo creo que pasamos de las 100 escuelas, y así sucesivamente, ¿no? No podía haber un peladero porque hacía una cancha. Así es, hermano. Hospitales, me recuerdo el Claro. hospital de Tucaní, el hospital de Pueblo Llano, el Sor Juana Inés, la Cruz Roja en Santa Juana, que de paso eran ejemplo para toda Venezuela y cuidado, no para Latinoamérica. Ese Con los convenios internacionales. Y era otra Venezuela donde no había dinero. No había dinero. No había dinero porque el petróleo estaba en $6 y aparte de eso los convenios internacionales a través del LAI, el FIDE. Y es lo importante de tener gestión, de tener transparencia, de tener proyectos e ideas y contenido en lo que usted va a realizar como gobernante, pero en estos momentos no hay proyectos, no hay ideas, no hay absolutamente nada. Es una improvisación total, tanto en el plan de obra como en la misma situación del país. Un país que no tiene, el ciudadano no tiene salario, hay que revisarnos, porque ¿cómo si el trabajo dignifica al hombre y la dignificación del hombre pasa por el salario, y aquí no tenemos salario, la gente gana menos de $1? Esa Venezuela tenemos y estamos en ese proceso de cambio, pero fueron 27 años muy duros, 27 años que cada vez. ¿Qué opina usted de la política caminaban. Nacional? Déjame preguntarte acerca de la política nacional. Mira, yo fui el encargado en la ciudad de Mérida del plan de gobierno de Mundo González, de María Corina. Estuvimos en todos los sectores llevando esa idea, ¿no?, de cambio, y ese plan está allí, ¿no? Es un plan María llena de gracia, proactiva, Venezuela llena de gracia, pero en Mérida con el doctor Fortunato trabajamos, y el doctor Caravalo en el proceso de Mérida, la ciudad y el estado. Y está, por cierto, ese profesor Caraballo me dio clase. Sí, y está el proyecto, ¿no? Un proyecto para poder reencontrarse con la Mérida productiva, con la Mérida que
que universitaria, turística, la Mérida de primera, la Mérida de los ciudadanos, porque es que tenemos que recuperar de verdad esa ciudadanía. Y desde el año 2021, un grupo de ciudadanos nos reunimos y estamos levantando, Mariano, un proyecto que se llama el proyecto Mérida Ciudad. ¿Le duele Mérida? Vivo en Mérida, nunca me he ido. Mira, en estos 27 años hay gente que se ha ido, que ha venido, que se está 5 años en el extranjero, vuelven y yo no me he ido un día. Yo amo a mi ciudad y he tenido ofertas de trabajo para irme fuera del país y no me voy. No me voy porque aquí me crié, creo en esta ciudad, creo en sus ciudadanos, creo en la Universidad de los Andes que me dio la posibilidad de ser abogado, Mariano, y verla como está. Pues bueno, quienes amamos a Mérida, que salimos y vemos esa Sierra Nevada, nos duele lo que está sucediendo y es el momento de paralizar todo esto y comenzar esa gran ciudad. Y ese es lo que en el proyecto Mérida Ciudad estamos plasmando, una ciudad diferente, porque no podemos retroceder a la Mérida de los 70, de los 80, esa Mérida ya tuvo su momento, necesitamos una Mérida con tecnología, una Mérida moderna, una Mérida que camine a convertirse en la primera ciudad de Latinoamérica, porque es que en Mérida lo hay todo. Mérida es una enorme, de verdad, en Mérida se producen profesionales, técnicos, se produce gente con capacidades enormes que han sido desaprovechadas y no podemos seguir en ese plan. Yo creo que la política tiene que apartarse, los ciudadanos tenemos que acometer en torno a las soluciones y repito, por eso es que vamos a presentar el proyecto Le dejo dos Mérida interrogantes Ciudad. para esa Mérida Ciudad. La primera, que tengamos una zona libre, cultural y científica del municipio. De eso tengo que hablar, primero. claro que sí. Y segundo, que uno ha conversado con muchos alcaldes que vienen a la ciudad de Mérida, tanto nacionales como internacionales, y para ellos la basura es una inversión, es dinero, no es un gasto. Así es. Vamos a máster y ya venimos con más. La campaña Exige tu factura, impulsada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, consiste en crear conciencia en los usuarios y evitar la evasión de impuestos por parte de los locales comerciales. El SENIAT hace un llamado a todos los contribuyentes a exigir sus facturas. No permitas que cuando te acerques a algún establecimiento o realices alguna compra te entreguen algún recibo o cualquier otro documento. Exige tu factura. A través del 08000 SENIAT y la cuenta @SENIAT Piso Oficial puedes realizar tus denuncias. Seguimos con más del programa Con Benedetto. Estamos conversando con Alexander Morales. Mérida,
15 parroquias, ¿no? Así es. Las conoce de pies a cabeza. Totalmente, desde Los Nevados hasta la Domingo Peña, que es mi parroquia, Sí, señor. Mariano. El plan Mérida. Quedó la pregunta de la zona libre cultural Así y es. científica. Mira, el proyecto Mérida Ciudad es un proyecto de ciudadanos, nace en el año 2021. Allí está la academia, está la iglesia, está gente de la cultura, del deporte, de los sectores populares, de los sectores no tan populares, y hemos ido avanzando, ¿no? Tuvimos la oportunidad de poder solucionar, porque hemos solucionado problemas en cuanto a recuperación de canchas, de parques. Estamos pendientes los días viernes y sábado para ir a los centros hospitalarios, donde llevamos siempre una mano amiga, pero además Mérida Ciudad cada 15 días hace eventos con payasos, festivales de payasos, y allí involucramos a los niños, a los ancianos, y mantener un proyecto durante 5 o 6 años pues nos ha costado, pero de verdad que con el apoyo de los ciudadanos hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. ¿Por dónde comienza el proyecto Mérida Ciudad? Por supuesto, por una palabra que se repite mucho en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la autonomía. Necesitamos volver a la autonomía municipal. No puede ser posible que todo se pague por Caracas, que tú tengas que recibir un sueldo por Caracas, que tú tengas que recibir un bono por Caracas. No, la autonomía de poder funcionar, de poder tener la respuesta en la ciudad de Mérida es importante, porque además el artículo 5 de la Constitución dice que el poder reside en sus ciudadanos, que el poder reside en su pueblo. Entonces el proyecto Mérida Ciudad comienza por allí. Necesitamos volver al Estado autónomo, al municipio autónomo, el municipio que pueda decidir en un momento qué va a hacer, no esperar un proyecto que venga por una votación, que venga por Caracas. No, necesitamos de verdad la autonomía fundamental para poder crecer. Pero en segundo lugar, el proyecto Mérida Ciudad nos habla de la modernidad. No podemos regresar a una ciudad que vivía mayormente de la Universidad de los Andes, que vivía de los sueldos de la gobernación, de los docentes, etcétera, etcétera. No, eso es parte fundamental del proyecto Mérida Ciudad, pero la Mérida que queremos debe vivir de la producción. Mérida tiene la capacidad y ya hay pasos adelantados, ¿no? Y uno de esos pasos adelantados es la zona libre cultural de Mérida, que abarca los municipios Sucre, Campo Elías, Tabay y la ciudad de Mérida, Yo me acuerdo que una vez Libertador. yo compré una computadora Así en es. una tienda en la avenida 4 y me dijeron, ay, mira, esto está libre de impuestos, todos me dieron la factura y decía, zona libre cultural científica. Sí, porque con esta zona libre cultural, ¿verdad?, vamos a tener la posibilidad de no cobrar impuestos y que empresas extranjeras, japonesas, americanas, argentinas, colombianas, puedan venir a Mérida para fabricar tecnología. Una feria del libro internacional. La feria del libro, de la computadora, de todo lo que refiere a la tecnología y a la cultura. Entonces tenemos que ir allí e impulsar un alcalde y un equipo de personas que trabajen en esta zona libre, volver a activar, volver a culminar, porque es que faltan detalles para culminar esta ley y comenzar, ¿no? Comenzar para que Mérida se convierta en el municipio tecnológico de Venezuela en un inicio, pero después en el municipio tecnológico del mundo, y poder los merideños hacer o tener la capacidad de convertirse en ese estado productor. Pero además Mérida tiene que hacer un proyecto especialmente en la cuenca del Chama. Mira, tenemos que producir, porque ¿de qué ha vivido Mérida? Del turismo y de la producción agrícola. Mérida necesita terminar de concretar ese proyecto de producción agrícola. Tenemos sectores como el Valle, tenemos sectores como la cuenca del Chama, como los Nevados, como el Morro, y otros sectores, voy para allá. Entonces, hay proyectos y parte del estudio de suelos de la cuenca del Chama, porque allí hemos estado trabajando en eso, nos da que la cuenca del Chama tiene que producir aguacates, pero no aguacates para Mérida,
¿no? Por supuesto, para los merideños, pero aguacate para exportar, naranjas, y además hay sectores como el Valle, la Culata, que deberían estar produciendo en estos momentos fresas, moras, y repito, pero en gran escala. Pero para esto usted tiene que tener el asesoramiento del Estado, usted tiene que tener el asesoramiento de grandes empresas, como lo hacía Agroisleña en su momento, que no solamente era que asesoraba, no, le entregaba al agricultor el dinero necesario para la producción y se producía. Y así, bueno, le compraba su cosecha, Paso así de es. la Vega produce. También, Paso de la Vega, cómo que es no. la Pedregosa. Cómo Toda esa no. parte, todo ese eje. Todo el eje, es que toda la vía de los Curos hacia arriba es demasiado rica. Bueno, allí tenemos que nosotros trabajar en la producción agrícola y repito, Mérida tiene que vivir de la producción, pero tenemos la Universidad de los Andes. La universidad es una fuente de conocimiento, la Universidad de los Andes tiene que interactuar con los ciudadanos, la universidad tiene que ir al barrio, a la comunidad, para formar a los ciudadanos para tener ciudadanos formados. ¿Para qué? Para hacer posible un gran turismo, porque Mérida tiene que producir en torno al turismo y poder los ciudadanos merideños representar a la ciudad, entender al turista, tener posibilidad de hablar varios idiomas. Y esa es la Mérida que tenemos que programar dentro de 4 y 5 años. Turismo religioso, Así es. turismo deportivo, turismo médico. Dígame, bueno, lo del Collado del Cóndor, hermano, ustedes veían cientos de carros, cientos de carros, bueno, que vinieron a Mérida, pero eso hay que, y que gracias hermano, a Dios no pasó nada, todo así salió es. un éxito porque fueron a una carretera donde no estaba en condiciones y bueno, fueron y ganaron y todo salió perfecto. Entonces, para ir concluyendo, Mérida necesita, o el municipio, su autonomía, necesita ser una ciudad productiva, pero también necesita tener formas de que el ciudadano se vea reflejado en que si paga $1, un euro, un bolívar, como se vaya a cobrar, ¿verdad?, ese bolívar sea entregado en obras. Retribuido. Para eso hay que hacer una gestión transparente, que el ciudadano pueda entrar y ver dónde se invirtió la plata, en qué se está invirtiendo, cuáles son las obras, si paga un impuesto, dónde está esa moneda que cancelé. Entonces, para eso pues estamos hablando de un catastro multipropósito. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de enviar a alguien quien es de este equipo, que es la ingeniero Mayra Mora. Llegó de España, estuvo 3 meses Mayrita en España, y allí estudió muy de cerca el catastro de Valladolid, porque es la ciudad ejemplo de un catastro europeo. Y bueno, ese catastro lo estamos organizando porque necesitamos tener un gran catastro, saber dónde están los merideños, dónde están nuestros puentes, dónde están nuestras vías, dónde están nuestras canchas deportivas, que ese tiene que ser un proyecto deportivo, la recuperación de todas las canchas deportivas de la ciudad que están en total abandono. Y si no, pregúntenle a la gente de Raúl Leoni el abandono que está en la cancha, que debería ser un centro deportivo para toda la cuenca del Chama, hermano. Que vuelvan los parques biosaludables. Biosaludable. Todo ese proyecto lo estamos trabajando día tras día y hay una importancia capital en el proyecto Mérida Ciudad de los desechos sólidos. Los desechos sólidos, hermanos, como tú lo dices, no pueden ser un estorbo para los merideños, para la ciudad, para el municipio. No, el desecho sólido tiene que convertirse en un gran negocio del municipio y eso debe comenzar ya, debe comenzar por la escuela. Vamos a separar ya los desechos en la escuela, después iremos a los comerciantes, vamos a separar los desechos en el comercio y después iremos a su casa y usted tiene que colaborar. Porque en 4 o 3 años Mérida debe ser la ciudad ejemplo en cuanto a la recolección de los desechos. Sí, la separación, todo eso vale. Todo eso tiene un precio y con estas empresas que vamos a traer por los acuerdos tecnológicos, le vamos a vender todo eso, hermano. Y Mérida va a ser una ciudad de verdad sumamente importante para Venezuela. Y bueno, y el proyecto Mérida Ciudad abarca el ambientalismo, abarca los acueductos,
Tenemos acueducto Ferisol. de Vamos los a hablar años de las 60. Ferias del Sol en la próxima Ajá. parte. Vamos a un momento de publicidad. Pues llegamos a nombre de quién, de Láser, la línea aérea de bandera venezolana. Además llegamos a nombre del Hotel Bolívar. Vaya al Hotel Bolívar, un rinconcito de Mérida, en el norte de Santander. Sigma, los mejores especialistas. Vaya a la clínica del Centro Médico Sigma. Digitel, cámbiense a 0422 5G. Materiales Los Andes, en la avenida Los Próceres. Marca, precio, calidad y además buena atención. Tobarsat, el internet más rápido de la ciudad. Bien Impreso Andina, que queda en Glorias Patrias, y por supuesto vaya a almorzar y a degustar de cualquier plato en los diferentes puntos de la nota, que por cierto ya está en Caracas, en Margarita y por supuesto en el norte de Santander. Vamos a Máster y venimos con más. Última parte del programa, gracias a la audiencia que nos ve y nos escucha a través de la televisora andina de Mérida. Alexander Morales, quedó la pregunta Ferias del Sol. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque tengo 20 años, 25 años siguiendo la Feria del Sol y hay que crear un plan, una oficina institucional que diga, mire, esta es la oficina de la Feria Internacional del Sol, donde se trabaje con tiempo, donde se tomen las mejores decisiones y que diga usted, mire, la edición de las Ferias del Sol dio tanto dinero de ganancia para retribuirle a los ciudadanos a través de ayudas, de ir a los hospitales, no sé, pero que realmente digan, mire, se va a hacer para el 2030 esto. Trabajar con tiempo, no improvisar a última hora, como siempre lo han hecho. No, y las ferias del sol no pueden ser una cantina. La Feria del Sol no puede ser un grupo de artistas extranjeros, mayormente, con todo el respeto, por supuesto, colombianos. No, la Feria del Sol tiene que ser de los merideños. En la Feria del Sol nosotros, los merideños, tenemos que exponer todas las cualidades que tenemos, comenzando por nuestros productos agrícolas, repito, los emprendedores, todos los emprendedores tienen que exponer. Mérida en la Feria del Sol tiene que hacer una gran exposición de todo lo que produce, por supuesto, no solamente en lo material, no, sino en lo artístico. Y te comentaba, y aprovecho para invitar, el 2 y el 3 de abril vamos a estar en el Teatro César Regifo con danzas Latin Mix, que son la parte cultural del proyecto Mérida Ciudad, la obra Jesucristo Superstar. Hemos recorrido varios estados del país, hemos recorrido todos los municipios y vamos a estar el 2 y el 3 con Jesucristo Superstar, 3 de la tarde, están todos invitados. De verdad, mire, es una obra maravillosa, es considerada una de las mejores obras de este momento religioso en toda Venezuela. Volviendo al tema. No, y además haciendo un paréntesis, que lo están haciendo en el César Regifo, que es nada que envidiarle a un teatro en Europa. Hasta la campana suena, ¡ting! Apertura la sala, ahí le dejo. Estamos en Europa cuando estamos en el César Regifo. Sí, señor. Invitarlos, de verdad, mire, vayan, los artistas merideños en acción y apoyados por el proyecto Mérida Ciudad. En la Feria del Sol tenemos que hacer de la Feria del Sol una dirección, una gerencia. La Feria del Sol tienen que trabajar durante todo el año y repito, sin traer escenas importadas, ¿no? Los merideños tenemos cómo hacer una gran feria, tenemos que producir exhibir lo que se produce en Mérida, pero además durante los 12 meses del año poder hacer eventos nacionales y con artistas internacionales. ¿Para qué? Para buscar los recursos necesarios para la feria. El ciudadano no tiene que colocar ni medio en la Feria del Sol. Con las contrataciones, con las empresas que llegan a invertir en la feria, ahí vamos a tener dinero de sobra, dinero que vamos a retribuir después en obras, porque tenemos que exponer
cuánto gastamos, cuánto ganamos y hacer lo que siempre hacemos. Yo creo que la Junta de Feria debe ser, repito, una gerencia. Allí debe remontarse un proyecto que además se instale en el país, poder ir a Caracas a exponer qué es la Feria del Sol, por qué vamos a invitar a los caraqueños a la Feria del Sol, qué hoteles tenemos, qué posadas tenemos, qué vías de comunicación tenemos, porque la feria tiene que venir acompañada de abrir nuestro aeropuerto de la ciudad de Mérida. Las ferias tienen que venir acompañadas de seguridad, las ferias tienen que venir acompañadas de alternativas y por supuesto de una gran inversión, porque en vez de gastar el dinero en artistas importados, busquemos la inversión de ciudadanos que quieran invertir en publicidad, en eventos en la ciudad y poder hacer una gran feria. Yo me recuerdo, porque gracias a Dios fui 2 veces vicepresidente de la Junta de Feria, que aquí se trajo a Mérida el señor Willy Colón. Claro. Y Willy Colón vino con toda su orquesta. Y Willy Colón es uno de los mayores salseros del mundo. ¿Y cuánto le costó a la Junta de Feria Willy Colón? 0. Lo comercializó a través de las marcas. Una empresa cigarrera lo trajo a Mérida. A través de las marcas. Y en el evento de Willy Colón, sin mentira, habían más de 20,000, 25,000 personas. Y fue un evento ordenado. Fue un evento que dejó muchas ganancias para la ciudad, porque vino gente salsera de toda Latinoamérica. ¿Cuánto costaba traer asado sensacional? Pregúntele a Benedetto. Sí, nada, Benedetto una llamada y garantizarle hotel. Garantizarle hotel y garantizarle logística a todo el personal. Y eso le dio la vuelta al mundo, la internacionalización de conocer la Feria del Sol. Y si colocamos a las escuelas a trabajar en la Feria del Sol, a los liceos a trabajar en la Feria del Sol, a todos los ciudadanos, a todos los sectores, de verdad que vamos a tener una feria, mire, enorme en cuanto a publicidad, en cuanto a organización y en cuanto al respeto de nuestros artistas, porque cuando ustedes ven, ninguno de los artistas merideños son invitados a las grandes tarimas de feria, ninguno de los artistas merideños son invitados a la Plaza de Toro. No, tenemos que hacer las ferias con los nuestros y tenemos la capacidad de hacerlo porque, repito, en Mérida hay grandes artistas que están opacados por la falta de inversión del Estado venezolano para ellos. En Mérida hay cultura tributaria, sobre todo los primeros días de enero, el primer trimestre, sobre todo la tercera edad, se encarga de ir a las alcaldías a pagar los impuestos en materia de tributos, en materia de lo que significa los impuestos municipales que habla ese plan de Mérida, y además, usted que es conocedor de leyes, hay una doble tributación con respecto a lo que es el aseo domiciliario y además el destino final. Separado, sí. Y además el destino final. En Venezuela está prohibida la doble tributación en cuanto a los servicios públicos. Aquí en Mérida, en cuanto a los desechos sólidos, se paga la recolección aparte y el destino final aparte, y allí hay un error ilícito, porque no es solamente un error, no, están cometiendo un hecho ilícito, están cobrando doble tributación por un mismo servicio, y eso está prohibido de ley. Pero además, Mérida tiene algo peculiar, mira, que no lo tienen las alcaldías transparentes del país. Aquí se paga, por un lado, por una taquilla se pagan los impuestos y por otra taquilla se paga la recolección de la basura, de los desechos, porque se paga a través de Sergidisol. Entonces, mira, tiene que ser una sola recolección, tienen que ser partidas diferentes, sí, pero hay que colocarle transparencia. ¿Cuánto se recogió en cuanto a la recolección de desechos sólidos? Usted no sabe, ni yo lo sé, ni nadie lo sabe. Bueno, todos los merideños debemos saber cuánto se recoge en cuanto a los impuestos, cuánto se recoge en cuanto a la recolección de la basura. Y no puede haber, volviendo atrás, doble tributación. Por un lado, no puede haber dos taquillas diferentes para la recolección de los impuestos, tiene que ser una misma taquilla, pero en tercer lugar,
los impuestos no pueden ser catalogados o cobrados por la moneda de mayor expresión. Esto es una moda que se viene imponiendo en el país, que recogen los impuestos a través del euro. Mira, nosotros tenemos, ¿verdad?, el bolívar. Por supuesto, hay que capitalizar el bolívar, llevarlo a uno por uno, que es lo que se está expresando en cuanto a la posibilidad del dólar, pero ese impuesto hay que bajarlo. Yo creo que los merideños pagan demasiado en impuestos, y si no, hable usted con un comerciante para que vea que el comercio merideño paga hasta 5, 6 impuestos diferentes, paga impuestos municipales, paga impuestos regionales y paga impuestos nacionales. Eso deja al comerciante merideño en la imposibilidad de tener buenos precios para usted, porque ¿cómo hago si tengo que pagar toda esta cantidad de impuestos, pero además tengo que pagar agua y con unos precios? Mira, yo tengo un bufete de abogado de toda la vida, porque soy abogado de un ejercicio, y el bufete nuestro paga más porque nos lo catalogamos como comercial, y de verdad que hay un solo baño. Pago más en el agua que en el alquiler. Entonces, todo esto, ¿Y si hay que revisarlo. ¿Y si es en el centro de la ciudad? Sí, ¿Sí le llega agua? No, pasamos días. Llegamos ya a la parte final, su mensaje final, y por supuesto invite a los merideños a... Sí, mira, agradecerles, ¿verdad?, a todos ustedes, a la televisora andina de Mérida, a Mariano, a Luis Carlos Benedetto, un gran abrazo, hermano, y repito, a todos ustedes por escucharnos, por estar pendiente de la ciudad, amar la ciudad, ser respetuoso, vivir dentro de un orden, vivir dentro de esta enorme y bella ciudad de Mérida, que vamos a convertir en 4 o 5 años, porque para Mérida, para Venezuela, vienen muchas cosas importantes. Viene un cambio, viene una modernidad, viene de un hacer del ciudadano todos los días, ¿verdad? Un ciudadano feliz, contento. Para eso nos estamos preparando y pronto va a llegar. Entonces, muchas gracias, pedirle siempre a Dios por todos ustedes y muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo programa de Con Benedetto. Televisora Andina de Mérida presentó Con Benedetto.